viaje virtual a otro escenario. Y como hemos quedado, para que usted lo pueda apreciar. Así que ya me imagino lo puede estar viendo, ¿no es cierto? Ahí están las 7 iglesias, esa es la zona, ¿no es cierto? Tengo a mis espaldas de lo que hoy es Turquía, que hoy ha quedado apenas el atractivo turístico, las ruinas, ¿no? ¿Cómo es en la modernidad? Uno de los atractivos son las ruinas. Qué paradójico, ¿no? Nos encanta, admiramos las ruinas, y a veces en el sentido humano y a veces en el sentido moral, ¿no? Qué terrible. Bueno, en algún momento eso va a tener una trascendencia, lo de las ruinas, quién sabe, no supieron hacer caso a la advertencia, invitación y desafío que hizo el Señor, ¿no? Para ser vencedores y permanecer. Hoy, repito, lamentablemente solo quedan ruinas. Muy bien, ya estamos listos para abrir la palabra de Dios. Entonces quiero invitarles, por favor, que abran sus Biblias. Allí en Apocalipsis capítulo 2 estaremos enfocándonos en los versículos 8 al 11, ¿no? En esta serie de mensajes que hemos iniciado. En esta mañana nos toca, repito, versículos 8 al 11. Es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y con base en esto, una vez más, no es mi propósito enfocarme en el aspecto turístico, eso usted puede googlear y mirar, porque ese no es el sentido, sino como hemos dicho, esta fue una iglesia local que tuvo una realidad y que necesitamos, como siempre se hace, intentar, se dice, reconstruir ese escenario para entender mejor las indicaciones que se hacían. Entonces esta iglesia fue una iglesia local, como la nuestra. ¿No es cierto? Que estuvo situada geográficamente, que tuvo un desafío testimonial, ministerial. ¿Qué pasó con esta iglesia? Es lo que vamos a ver. Así que con base en esto, esta también será una iglesia impresionante, una iglesia digna de admiración, pero probablemente no querramos identificarnos. Recuerda la de Éfeso, era una iglesia pues por demás activa, dinámica, y sin embargo, lamentablemente, en el caso de Éfeso, olvidó la motivación, ¿no? Se quedó sencillamente en la acción y olvidó que esto debía ser fruto de la motivación, su primer amor. Pero al fin todos quisiéramos que nuestra iglesia fuera como Éfeso, y claro, tratamos en ese sentido que sea. Esta que vamos a ver seguramente será una iglesia digna de admiración, pero repito, probablemente no vamos a querer ser como ella. ¿Por qué? Porque es una iglesia que le tocó sufrir mucho, el sufrimiento. Hay diversos tipos de motivos, causas por el sufrimiento. Me refiero al dolor, problemas, angustia, etc. A esta le tocó padecer de una manera especial. Y creo que nadie, y seguramente ninguna persona sensata, ningún creyente va a querer sufrir. A menos que tenga una vocación de masoquista o fakir, y eso no tiene respaldo bíblico, pero nos va a tocar sufrir. Eso también es la otra parte, es inevitable. Dice la Biblia, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, y eso va a tener que ver con esta iglesia. Entonces, ante algún tipo en general de sufrimiento, y peor si es un sufrimiento fuerte, ¿qué viene? La reacción es el miedo. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo manejamos nuestros miedos? ¿Qué hacemos ante nuestros miedos? ¿Cómo los manejamos? Ojalá los pudiéramos hacer desaparecer, pero ¿cómo los manejamos? Y bueno, eso es todo un desafío. Es una de las dos grandes motivaciones. ¿Qué es el miedo a propósito? El miedo es la expectativa de lo negativo. En cambio, dicho sea de paso, la fe es la expectativa de lo positivo. Repito, el miedo es la expectativa que pase algo malo. Uno dice, uy, tengo los muchachos en el colegio, en la universidad, dice, uy, tengo un examen, tengo miedo de sacarme mala nota. Ninguno diría, tengo miedo de sacarme buena nota, no. En cambio, la fe es algo positivo, una expectativa positiva. Uno dice, tengo la esperanza de sacarme buena nota, ¿no? Tengo la esperanza de que me vaya bien. Bueno, notará, el miedo es lo opuesto a la fe es lo opuesto al miedo en ese sentido. ¿Cómo manejamos nuestros miedos? Estamos viviendo una circunstancia, por decirlo menos, inusitada, única. Hemos pasado, la historia de la humanidad ha pasado varias epidemias o pandemias en el sentido hasta continentales, ¿no? Pero ninguna de este tipo, mundial, y que nos
nos vuelve al punto de cuestionarnos todo, cómo es esto posible, etcétera. El gran tema es que esto produce incertidumbre, duda, temores, ¿no es cierto? Así que creo que este pasaje se vuelve por demás pertinente, máxime como iglesia. La iglesia, ¿cómo maneja sus miedos, entre comillas, como iglesia? Así que en esta mañana vamos a hablar de eso. Vamos a orar un instante y abrimos ahí en estos versículos. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos das de poder conectarnos, comunicarnos, pero sobre todo y una vez más de abrir tu palabra. Abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Sabemos que eso se refiere a que si tenemos esa disposición a mirar tu palabra correctamente, tú abrirás nuestro corazón. Tú eres el único que puede hacer eso. Señor, en esta mañana, qué bueno que podemos estar unidos más allá de los dispositivos y la tecnología, estar conectados por tu Espíritu Santo. Y nada ni nadie nos puede separar de ello ni interferir en ello. Ciertamente lo único que puede afectar esa comunión es nuestro pecado. Ayúdanos a ser sensibles en esta mañana a tu voz, como dice tu propia palabra, y que podamos escuchar lo que el Espíritu nos dice. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2, versículos 8 al 11. Iremos en lo posible lo más rápido, ¿no? Es un pasaje corto comparando con el de la anterior semana. Entonces, como siempre, el título lo vamos a dejar pendiente. Ya saben que va a ser una iglesia bíblica y con M. Ya usted puede anticipar. ¿Cuál será? Veamos ahí. Empecemos. La presentación, hay dos grandes partes. La presentación del Señor a la iglesia. Y aquí, recuerden, son las epístolas de Jesús. Las últimas palabras de Jesús fueron desde el cielo. Y aquí dice, escribe Jesús al ángel. Ya hablamos esto anoche en nuestra reunión de Zoom. También dimos algunos detalles más. Escribe al ángel de la iglesia. Y dice en Esmirna. Esta era una ciudad más o menos 50 kilómetros al norte de Éfeso, relativamente cerca, ¿sí? Y este nombre Esmirna probablemente venga de un término que quiere decir mirra. ¿Recuerdan mirra? Que literalmente implica amarga o amargura. El nombre no va a ser gratuito. Así que esta es la iglesia de Esmirna. A propósito, ya ha quedado el famoso puerto de Izmir, ¿no? Algunos lo conocen por la geografía, entre paréntesis, en verdad por las novelas, pero ese es otro tema. Pero bueno, ese es el nombre de Esmirna. Muy bien, ¿y qué dice? Dice, la primera característica, hay dos presentaciones. Recuerden, la presentación que hace Jesús, el Señor de la iglesia, va a anticipar lo que la iglesia del Señor va a necesitar. Y estas presentaciones no son sino ecos del capítulo 1, donde Juan ve al Cristo glorificado. La primera presentación, aquí Jesús se presenta como el primero y el postrero. En otras palabras, Él es el comienzo y la consumación. Qué importante es esto, ¿no? Hay otras frases parecidas en Apocalipsis, el alfa y el omega, el principio y el último, pero aquí por única vez aparece el primero y el postrero. ¿No es cierto? En griego, protos, primero, un prefijo que ha pasado al castellano, protoevangelio, etcétera, proto, y postrero, escatón. Qué interesante, ¿no? O sea, el inicio en el sentido, entre comillas, cual histórico, y el final de todo. Él es el Señor, en general, de la historia. Él puede ver las cosas que están por pasar antes de que pasen. Qué confianza. Y por ende, Él no solo conoce, sino está al control. Así que no nos preocupa lo que hay en el medio, porque al final Él es el primero y el postero. Nuestro comienzo y consumación están seguros en Él. La segunda parte de la presentación dice, el que estuvo muerto y vivió. Recuerden, esto anticipa lo que la iglesia va a necesitar. El que estuvo muerto y vivió. ¿Qué nos recuerda? Que este es un vencedor viviente. No solo un vencedor. Hay muchos en la historia, grandes hombres, héroes, mártires, lo que quiera, que vencieron, pero quedaron muertos. Sin embargo, este es un vencedor viviente. ¡Wow! ¡Qué bendición! Por eso usted habrá notado que siempre los héroes, todos ellos son muertos, ¿no es cierto? Alguien dijo que es demasiado ser un ídolo y estar vivo. No existen. En el término humano, ¿no es cierto? Pero este es nuestro vencedor viviente. Estuvo muerto y vivió. Él mató a la muerte. No hay ninguno que haya podido hacer eso. ¿Nota eso? Mató a la muerte, al mayor enemigo. Todos ante la muerte no sabemos qué decir, como hemos mencionado. Ante la realidad es que no podemos cambiar, patéticamente reaccionamos haciendo chistes, ¿no?
Es por eso que hacemos chistes en los velorios o de la muerte, porque no tenemos palabra, capacidad humana cómo reaccionar. El único que pudo hacerle frente y matar a la muerte fue Jesús, el vencedor viviente. Así que con esto ya es bastante para anticipar lo que esta iglesia ha de necesitar. Veamos en segundo lugar lo que nos interesa, entonces, la descripción de la iglesia del Señor. Ahora, el mismo Señor hace la descripción y aquí encontramos tres grandes aspectos. Permítame clasificarlo así. Repito, hay un esquema general donde siempre hay palabras donde se reconoce el perfil, el problema, el estímulo, el premio, la advertencia, cosas como esas, sí en general. Para nuestros fines, lo estamos haciendo así para intentar resumir. Veamos, repito, dentro de la descripción de la iglesia, el primer aspecto. Noten el reconocimiento inusitado que hace Jesús. ¿Por qué digo inusitado? Por ejemplo, uno reconoce las cosas evidente o explícitamente positivas. Ejemplo, al ganador de una carrera, al que le va bien, ¿no? Tiene el aplauso, pero al que pierde, bueno, hay palabras de consuelo, más que de reconocimiento. Al que le va mal, bueno, igual. Pero en cambio, note aquí los tres aspectos por los cuales va a tener un reconocimiento inusitado. Versículo 9, dice así, yo conozco, ya sabemos, Jesús es el que sabe. A él no podemos escapar, nadie queda anónimo, ante él no podemos aparentar. Y él dice, en cada iglesia, yo conozco, primero, yo conozco tus obras. ¿Cuáles? Note, su persecución particular, tu tribulación. Esta palabra tribulación alude al resultado, en realidad, de lo que en sí. Esta palabra griega, un poco difícil de pronunciar, thlipsis más o menos, es la que en otros pasajes aparece como persecución. En otras palabras, esta iglesia atravesaba, o donde aparece, implica persecución y lo que produce la persecución. Si usted ha seguido nuestra serie en Hechos, hemos hablado de lo que implica persecución. Algunos piensan que hoy en día estamos en persecución. Bueno, imagínense cómo sería si fuera verdad. Si usted ha seguido, hemos definido desde la Biblia qué es persecución. Implica algo explícito, oficial. No hablamos de algo circunstancial, sutil, no. Así que en este caso, repito, esta palabra tribulación es el resultado de dicha persecución, el malestar, el dolor, el sufrimiento que estaban pasando, ¿no? Y sin embargo, ¿qué le dice Jesús? Yo conozco, es su reconocimiento. Nosotros en nuestra cultura tan pragmática, tan humanista, al que sufre no lo felicitamos, sufrimos al que le va bien. Usted no va a ver una propaganda en la televisión, un comercial, de alguien que le está yendo mal. ¿Qué propaganda harían? ¿Qué promocionarían? En cambio, aquí Jesús dice, yo conozco tu tribulación. Él es el que está atento. Recuerden, porque Él pasó por todo sufrimiento humano, dicho sea de paso. Y aquí nos recuerda un principio importante, que la persona, cuanto más el creyente que sufre nunca es débil. ¿Ha notado esa paradoja? El creyente que sufre nunca es débil. Repito, yo no quiero sufrir, en ningún sentido. Pero usted ha visto, si un creyente está dispuesto a eso, se va a fortalecer. Y esta tremenda palabra, si me consta de mi esposa, y ha sido muy sobria al decirlo. Y usted puede corroborar si usted ha tenido un sufrimiento, algún tipo, y ha tenido que asumirlo. Pensemos desde la frivolidad del deporte, algo que hemos conocido. Cuando los deportistas de alto rendimiento, ellos literalmente en sus entrenamientos sufren, pero eso es parte del entrenamiento para fortalecerles. Por eso son de alto rendimiento y ninguno de ellos debe. Pensemos en los soldados. ¿Usted no ha visto que a los soldados los tratan con cariño, comodidad, con engreimiento? No. ¿Por qué? Porque los están preparando para una situación extrema. ¿Y cómo resultan? Fuertes. El creyente que sufre nunca es débil. Y esta iglesia recibe el reconocimiento por su tribulación. Note, eso no se predica. ¿Por qué? Porque mejor pare de sufrir. Porque no es conveniente. Eso no entra en nuestra teología. Y aquí está. Esta iglesia recibe el reconocimiento inusitado por su persecución testimonial. Vamos a hablar más de eso. Segundo, reconocimiento inusitado por su prosperidad. Dice, ¿y tu pobreza? ¿Cómo? ¿Y tu pobreza? Pero más bien felicitamos a aquellos que les va bien, que está... No, esta iglesia era pobre. Sin embargo, el mismo Señor se encarga de poner un pero. ¿Sabe qué aprendí? Generalmente los peros son negativos. Y aquí encontré una buena excepción, a menos que lo diga el Señor. Tu pobreza, pero tú eres rico. Literalmente esta palabra pobreza alude a aspectos precarios, cual mendicidad.
Sin embargo, le dice, pero tú eres rico. Así que, según Dios, según la Biblia, ¿qué es riqueza o pobreza? En el mundo es cuánto tienes. En la Escritura no se mide por cuánto tienes, sino por cuánto te quedas. En otras palabras, la pobreza, a ojos del Señor, este tipo de pobreza es rico, ¿es por qué? Porque no se trata de cuánto recojo, sino cuánto reparto. No se trata con cuánto me quedo, sino con cuánto doy. Y yo quiero agradecer a nuestra iglesia una vez más por, en estos tiempos tan difíciles, su fidelidad y aún su riqueza. Porque gracias a esa fidelidad, que no es gratuita, que a nadie le sobra, sin embargo hace posible que ayudemos. Aquí está el misionero William Ruiz, a quien conocemos, que ha servido para siquiera ayudar a otros que están fuera de nuestra responsabilidad directa. ¿Y qué somos? ¿Somos pobres o somos ricos? Lo que importa es lo que diga el Señor, no las clasificaciones sociales. Note qué tal reconocimiento inusitado. Tercero, y dice, y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto tiene que ver un reconocimiento con su posición doctrinal. Porque dice blasfemia, literalmente es una transliteración, quiere decir hablar mal de Dios. Cuando uno habla mal de una persona es infamia, difamación, injuria, pero cuando uno habla mal de Dios es literalmente blasfemia. Ha pasado del griego al castellano. Y aquí dice que estos hablaban mal. ¿Quiénes son? Los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y esta frase, sinagoga de Satanás, ha servido a través de los siglos para sanos debates. ¿Qué es esto de la sinagoga de Satanás? Generalmente, con buena intención, se desvían aspectos geográficos. Creemos que, una vez más, no se trata de un manual de turismo la Biblia, sino un manual ético. En un instante vamos a descubrir por qué se dice sinagoga de Satanás. Ya sabemos que tiene que ver con dos aspectos, con lo que ellos decían, la enseñanza, y con que eran judíos. En un instante vamos a volver, pero aquí está su reconocimiento inusitado. Note, así que ante los ojos del mundo, recuerden, solo se reconoce al ganador, al triunfador, al que le va bien, y usted conoce todo eso. Ese es en el mundo. Ese es ante aquellos que miran la apariencia. Ante los ojos del Señor, Él reconoce que la persecución testimonial, la prosperidad, esta prosperidad paradójica, material, y la posición doctrinal. La segunda cosa, ya estamos en el medio. La segunda cosa, el segundo aspecto que encontramos de la descripción de la iglesia es el respaldo anticipado que va a hacer el Señor. Y también un tanto paradójico. Él va a respaldar de manera anticipada. ¿Por qué decimos anticipada? Note lo que dice el versículo 10, cómo está expresado en una forma a futuro. Dice lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará, futuro, alguno de vosotros en la cárcel para que seáis, futuro, probados. Y tendréis tribulación. Nota, todo está en futuro. ¿Qué está haciendo Jesús? Como Él conoce, como Él es el comienzo y la consumación, como Él es el que conoce el principio y el final de la historia, Él es eterno, Él por eso puede moverse en el futuro. Y Él le da un respaldo anticipado. Tres aspectos tienen que ver en este respaldo anticipado. El primero, respaldo anticipado ante escúcheme bien, sí, ante los padecimientos satánicos. Sí llegamos a un pasaje en que vamos a comprobar, sí, cómo no, el poder, aunque limitado, pero el poder de Satanás. Y no se asusten, no vamos a hablar de Hollywood, de estos aspectos estilo Hollywood, no. Vamos a hablar de lo que dice la Biblia, de cuál es el poder de Satanás. Y aquí van a haber padecimientos satánicos. ¿Cuál es? ¿Qué le dice? Versículo 10, no temas en nada. Esta frase no temas, algunos dicen que aparece 365 veces en la Biblia. No tengas miedo, no temas. ¿Por qué una vez para cada día? Qué bueno que es eso. Me contento con la frase, yo estoy con vosotros todos los días. Así que no temas en nada lo que vas a padecer. ¡Wow! Padecimiento. Esta iglesia había sufrido y ahora Jesús le dice, mira, vas a padecer, pero no temas. Uno cuando le dicen ese tipo de anuncios, uno no sabe si animarse o preocuparse, pero Jesús ya le dice, le respalda, no temas lo que vas a padecer. Y dice aquí, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Por segunda vez aparece el diablo. Así que ahora podemos decir lo siguiente, podemos definir en contexto qué es esto de la sinagoga de Satanás. Al parecer, en esta sinagoga que congregaba a los judíos, estos judíos hablaban mal, no solo contra Dios, sino por implicancia contra los creyentes,
contra los seguidores del Señor, a tal punto que, como había pasado en otras partes, en Europa en especial, creaban y disponían a los creyentes ante las autoridades, al punto que, como ya había pasado, les llevaban a la cárcel. ¿Qué está ocurriendo? Aquí Satanás, ¿a quién usó? Note, a judíos, a religiosos. Así que no es de sorprenderse, no es novedad, si usted está siguiendo la serie del libro de Hechos, que lamentablemente Satanás va a usar a los religiosos, va a usar a aquellos que estando tan cerca de ciertas facilidades, estando cerca de las cosas de Dios, sin embargo, puede usarles. ¡Qué peligro! Lo usó a Pedro. Recuerdan cuando Jesús mismo, después de él mismo haber hecho una tremenda declaración, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Así que qué peligroso podemos ser, qué engañoso y perverso es nuestro corazón. Así que Dios puede usar a no creyentes, sí, puede usar a creyentes más. Así que, y aquí está usando a gente religiosa, generalmente es así. Hemos visto en el libro de Hechos que eran incrédulos. Y aquí, esta es la sinagoga de Satanás. Satanás odia a los seguidores del Señor, odia a los santos. Así que ya sabemos eso. Ahora sabemos que cómo Satanás es el autor intelectual de esto. A propósito, esto nos lleva a recordar este principio, que las dificultades o nos desarrollan, nos ayudan a desarrollar o nos van a debilitar. Es así, ya lo dijimos, recuerda, mencionamos el deporte, la milicia, las dificultades. ¿Ha notado que nuestro cuerpo cómo reacciona ante una herida, ante el dolor? ¿Qué forma? Callos, un médico diría queloides. Es la reacción natural. No será muy estética, pero en esa parte se volvió más fuerte que nunca. Eso es lo natural, pero a veces no es así. Así que aquí está el respaldo anticipado ante los padecimientos satánicos. El segundo, respaldo anticipado ante la prisión física. ¿No es cierto? Dice: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Mire qué poder puede tener Satanás. Es limitado, pero al fin. Él puede hacer eso, sí. Hoy en día, en este momento, hay países, ¿no es cierto?, donde la persecución es oficial. La persecución no solo es legal, sino oficial. Y hay padecimiento, hay una iglesia sufriente, una iglesia que está padeciendo. Eso todavía está un tanto lejano. Y que el Señor nos ayude, si nos toca, a poder estar a la altura. Y aquí encontramos que va a haber prisión física. El diablo desea hacer varias cosas, desea distraernos, desanimarnos, desviarnos y así terminar de destruir de manera ministerial a los creyentes. Recuerde cómo empieza: distrayéndonos. Permítame hablar unos segundos sobre esto, sobre el dolor. Gracias al Señor gozamos de salud en general, de buena salud, etc. Pero padecer una enfermedad, pasar por un dolor es algo terrible, ¿no? Me ha tocado verlo con mi esposa, conversar con otros. Y permítame decir lo siguiente: sabe que el dolor, por su mismo nombre lo indica, ¿no? Y algunos, esta es una de las excepciones, le ponen de nombre a las mujeres Dolores. Es un nombre que no encaja muy bien. Algunos le ponen esperanza, fe, está bonito, pero dolor es bueno. Entonces el dolor llega a ser algo tan fuerte que sin querer nos vuelve egoístas, egocéntricos. El dolor atrae toda la atención que teníamos o que dábamos a otras cosas o personas, ahora la atrae sobre nosotros. Me duele, ¿no es cierto? Y es tan peligroso, repito, no es algo que quisiéramos, nadie quiere que le duela algo, pero necesitamos ser sensibles. Y nos vuelve egoístas, nos hace que estemos concentrados en nuestro dolor, ya nos olvidamos de todo. Y ¿sabe qué? Peor, a veces nos olvidamos de Dios. Y comenzamos a renegar, decimos aquí en Perú, amargarnos, comenzamos a quejarnos, comenzamos a distraernos de cosas, dejar cosas, y así empieza por el dolor. Olvidamos que hay otras personas que están sufriendo y que Dios, quién sabe, en su sabiduría, aunque no haya mandado el dolor, Él quiere entrenarnos, prepararnos para entender mejor a ellos que sufren. Y poder decirles con toda autoridad: yo te comprendo, yo sé cómo te sientes. Que nos capacita para entrar a un nuevo ámbito, pero no es grato, no es positivo y deja huellas el dolor. Así que el dolor, o en este caso las dificultades, o nos van a ayudar a desarrollar o nos van a debilitar. Así que el Señor nos ayude
a poder saber permitir que Dios use aún el dolor para la gloria de Él. Así que aquí está la prisión física. Mire qué situación. Tercero, el respaldo anticipado ante la prueba crítica. ¿Cuál era el propósito? Dios es el primero y el postero el conocía. Dice, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El propósito y el control. Él es el comienzo y Él es el primero y el postrero. Él sabía que el propósito, y él era consciente, estaba al control. Aunque él no lo enviaba, él podía usar esto y él quería que sean probados. En el Nuevo Testamento hay dos grandes palabras que hablan de prueba. Una de ellas, la más conocida probablemente, nos hable de aquella palabra en que a veces se traduce tentar, como puede ser este caso, y en otras veces probar. Es la misma en el griego. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tenemos que descubrir quién está detrás de eso. Por ejemplo, Dios cuando prueba, que a veces se traduce tentar, pero bien ha sido traducido en castellano prueba, ¿por qué? Porque Él busca como el buen maestro, ¿no es cierto?, que rindan, porque sabe que les ha enseñado y quiere que lo demuestre. En cambio, cuando Satanás tienta, Él lo hace para hacerles caer. Así que el propósito de Dios es como el buen técnico, como el ingeniero, que ha construido un puente y dice, pasemos por el puente, porque yo sé cómo lo he construido, para que lo probemos. En cambio, Satanás es como el tramposo, que prepara algo y dice, pasemos para que caigas. Así que aquí, cuando Dios está hablando de que el diablo echará a algunos de vosotros para que seáis probados, ya sabemos cuál es el interés de Satanás. Que es que caigamos, que tropecemos, que nos desviemos. Dios, en cambio, quiere que comprobemos, porque solo los que son probados van a salir aprobados y será comprobada su fe. Así que ahí está, ¿no es cierto?, un tercer respaldo anticipado. Así que las pruebas no hacen sino fortalecer nuestra fe. Eso hace la prueba, fortalece nuestra fe. Ese es el propósito de Dios. Por último, en este aspecto del respaldo anticipado, encontramos un respaldo ante el proceso sistemático. Es interesante que aquí dice esta frase, y tendréis a futuro tribulación por 10 días. Una vez más, tenemos que tomarlo literalmente, 10 días, como no, en ese sentido, y deben haber sido 10 días. Pero hoy, al mirar hacia atrás en la historia, descubrimos, ¿sabe qué? Que a partir de esa fecha, a partir de más o menos cuando se terminó de escribir, comenzando con Domiciano, hoy mirando atrás sabemos que vinieron 10 oleadas de persecución terrible a través de 10 césares, de 10 emperadores. No lo podríamos saber en ese momento, pero mire, estamos hablando no de días, semanas, meses, años. Terrible. Una cosa es sufrir un instante, lo que fuera el dolor, una piedra en el zapato, una muela, lo que usted quiera. Un momento se pasa. Un día, bueno, una semana, un mes, un año, años. Y este tipo de sufrimiento, ¿cómo es? Se convierte en una tortura, algo terrible. A estas alturas podemos decir el título de esta iglesia. Esta era una iglesia que había sufrido. Y en medio de ello era admirable, pero seguramente nosotros no quisiéramos ser esa iglesia, ¿no? Porque no queremos sufrir. ¿Sabe cuál es el riesgo de esta iglesia? Era el riesgo en que se vuelva una iglesia bíblica miedosa. Una iglesia que se desanima ante el dolor o una iglesia que persevera en la prueba. Ese es el dilema de esta mañana. ¿Cómo manejamos nuestros miedos? ¿Nos vamos a desanimar, desalentar, desviar ante el dolor o vamos a perseverar ante la prueba? Así que finalmente aquí Jesús les anticipa la recompensa vitalizadora. Versículos 10 y 11. Aquí está la recompensa. ¿Qué les dice? Él conoce, les ha anticipado. O sea, mire cómo es el discernimiento, ¿no? No nos debe sorprender. El mismo Señor, las mismas palabras nos anticipa y nos advierte. Así que cuando uno pasa, ¿y por qué? ¿Cómo por qué? ¿No lees tu Biblia? ¿Pero por qué me pasa? ¿No lees tu Biblia? O de repente sí, ya no lees tu Biblia, pero sigues a YouTube, sigues las redes, sigues a tal o cual predicador, pero no lees tu Biblia. Ese es el problema. Así que, ¿por qué nos sorprendemos? Si eso está en la Biblia, eso es parte de la herencia.
Uno de las tres veces que aparece el término cristiano, en Primera de Pedro, es se dice para que padezca como cristiano. No es para que disfrute, no es para que la pase bien, es para que padezca. Pero a ver, predique eso. En este instante, seguro varios se van a desconectar mentalmente. Porque no nos gusta. A mí no me gusta eso. A mí me gusta que me animen. Pero ¿cómo me van a animar si no han establecido el punto crítico? No han establecido el punto neurálgico para que me animen. ¿Cómo me van a dar una medicina si no han establecido mi enfermedad? Así que, sí, esta es una iglesia tremenda, pero era una iglesia miedosa. O nos desanimamos ante el dolor o perseveramos ante la prueba. Y aquí está la recompensa vitalizadora. Primera parte de esta recompensa. Recompensa por su perseverancia genuina. Sé fiel hasta la muerte. ¡Wow! No solamente sé fiel por el momento, sino hasta la muerte. No es como dicen los doctores, por la situación aguda del momento, no, sino por la situación crónica, hasta la muerte. Cuando dicen que hasta la muerte lo podemos tomar hasta que mueras, en el sentido que pueda que mueras, ¿cómo no? En el sentido a causa de la persecución o durante toda la vida. Cualesquiera de los dos es la verdad. El punto es fiel. La fidelidad se mide en el tiempo. No se mide en un salón de clases, no se mide en un curso, no se mide en un discurso. La fidelidad se mide en el tiempo. Sé fiel hasta la muerte. Así que ahí está. ¿Cuál es la recompensa? Y yo te daré la corona de vida. ¿Recuerdan dónde ha aparecido esta frase, la corona de vida? Ha aparecido en Santiago. ¿Recuerdan? Bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido recibirá la corona de vida. Es la misma corona, porque para pasar la tentación y para ser fiel hasta la muerte se requiere lo mismo. ¿Sabe qué se requiere? Como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, morir a uno mismo. Así que es lo mismo, resistir la tentación o ser fiel hasta la muerte. Se requiere lo mismo, morir. Y la segunda recompensa, que es por su permanencia eterna. Dice al final, la última frase, el que venciere. Nota, el que venciere. Y ya vimos esto. Felizmente de nosotros no depende la victoria. Depende sencillamente creerle al Señor, estar ahí. Pero el que venciere, y este viene del verbo Nike, de Nike, ¿no? El Nikao, el verbo, el que venciere en medio de esta circunstancia de sufrimiento, aún en la muerte. ¿Y cómo si vamos a morir? Es que no se trata de morir o no morir, no se trata de sufrir o no sufrir, no se trata de sentir dolor o no dolor, se trata de ¿qué? Recuerde ser fiel. Y hay algunos que su fidelidad les dura hasta la siguiente semana. Yo mencionaba eso, hay algunos que su fidelidad les dura en tanto una circunstancia frívola. No, hoy no me han llamado. Esta semana nadie me llamó. No, ya no sigo al Señor. Antaño yo decía, hoy no me saludó el pastor. No, ya no soy fiel al Señor. Esto no honra al Dios de la Biblia. No honra ante estos hermanos que estuvieron dispuestos a sufrir, a padecer. Esto debería darnos vergüenza ajena, ¿no? Cuando estamos pensando que todos tienen que estar en función de mí, de darme pleitesía, de darme el honor que solo se merece el Señor, que tienen todos que darme like, que todos tienen que, ¿no? Aquí dice la Escritura, el que venciere, ¿no es cierto? No sufrirá daño de la segunda muerte. Nos recuerda la permanencia eterna. ¿Sabe cuál es? Que lo peor no es morir, lo peor es morir sin Cristo. Lo peor no es sufrir, lo peor, ¿sabe qué es? En medio del sufrimiento, quejarte, renegar del Señor, quejarte de los demás. Ahora, siempre lo mencionamos, no lo había mencionado, lo vuelvo a mencionar. Cuando hablamos de este sufrimiento, hablamos de sufrimiento por hacer lo correcto, no por hacer lo incorrecto, no por pecar. El apóstol Pedro ha dicho que eso no tiene bendición. Bienaventurados si sufrimos por lo correcto. Así que cuando sufrimos, no me diga si sufre, dígame por qué. Así que este es el sufrimiento que es bienaventurado. No estoy diciendo busque el sufrimiento. No, por favor. Si podemos evitarlo, bien. Pero si nos va a tocar, que el Señor nos halle fieles. Así que lo peor no es morir sin Cristo. Lo peor no es sufrir. Lo peor es que renegar,
abandonar, dejar nuestro servicio al Señor, nuestro compromiso. Por eso, sé fiel hasta la muerte. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Termino diciendo lo siguiente, por si hubiere en medio nuestro alguno que nos sintonizare a posteriori. Déjeme decirle esto, que el que nace una vez, muere dos veces. Y el que nace dos veces, a lo más muere una vez. Repito el trabalenguas. El que nace una vez, muere dos veces. Y el que nace dos veces, muere una vez. ¿Cómo es esto? El que nace una vez, nacimiento físico. Si solo nació físicamente, todos hemos nacido. No, está unos días mi cumpleaños, una vez hemos nacido. Pero morirá dos veces. ¿Cuál es esa muerte? Física y la muerte espiritual, separados de Dios. Pero el que nace dos veces, a lo más morirá una vez. ¿Cuáles son estas dos veces? El nacimiento físico, el día del cumpleaños, y el nacimiento espiritual, el día que en arrepentimiento pusimos nuestra confianza en Cristo de todo corazón. Nacimos espiritualmente. A lo más va a morir una vez, a lo más. ¿Cuál? La física. Esperamos que no, ni siquiera esa. ¿Quién sabe? El Señor viene en el rapto y ni morimos físicamente. Pero ahí está. Que nace una vez, muere dos veces. El que nace dos veces, a lo más muere una vez. En esta mañana, ¿en cuál grupo está usted? Y volviendo a mis hermanos, una iglesia tremendamente sufriente, que conocía el dolor, la persecución, tremendo. Eso no nos ha tocado ni nos tocará, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero el peligro era que esto crease miedo. Una vez más, o nos desanimamos ante las dificultades o perseveramos en la prueba. ¿Qué va a escoger en esta mañana? Nos ha tocado vivir esta circunstancia tan inusitada y que ha afectado a unos más que otros. Algunos les ha afectado en su salud. Aquí hay algunos que han pasado por eso. Decía nuestra hermana Victoria Quintana, cuando le tocó ver lo de Edwin, su hijo, que ha reseñado aquí Sarita, pero ella decía, pero pero ¿por qué me tenía que preocupar? Me estaba olvidando que tengo un Dios grande. Wow. Así que el sufrimiento, el dolor nos puede hacer olvidar, cambiar nuestra perspectiva. ¿No es cierto? La enfermedad, la muerte, sí, cómo no. No nos alegramos en ningún caso, pero lo peor no es eso. Lo peor que es morir sin Cristo. Lo peor es que ese creyente se olvida del Señor. Y a propósito, como comencé a decir la semana pasada, esta pandemia no ha cambiado nada. Sencillamente, como una lupa, como ha aclarado muchas cosas. Como diría en Apocalipsis, el que es inmundo sea inmundo, el que es santo santifíquese. El que era así irregular, hoy es más irregular. Y el que es fiel, hoy más fiel. Lo acabo de decir. Aún tu pobreza, pero eres rico. ¿Notó? Así que en esta mañana, no me diga cuánto tiempo usted tiene de creyente. No, dígame qué lugar, qué relación tiene con el sufrimiento. No hay creyente que no haya sufrido por causa del Señor. Y si usted no ha sufrido, como dice ahí alguien, es que usted está yendo en la misma dirección que Satanás. Si usted no se encontró con Satanás hasta ahora, hemos hablado de él, es que ambos están yendo en la misma dirección. En esta mañana, el gran peligro es de volvernos una iglesia, un creyente miedoso. En el sentido de, no sé, yo no quiero sufrir, nadie quiere sufrir, pero Señor, digo, si toca, dame la fortaleza, dame la fidelidad, dame esa confianza en ti. Que el Señor nos ayude a estar a la altura de, si fuera el caso, del sufrimiento. Que seamos una iglesia valiente, una iglesia decidida a aprender en estas circunstancias. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el testimonio de esta iglesia sufriente, y que habiendo sufrido, tú mismo la anticipabas que tendría que sufrir más. Porque el sufrimiento no es algo excepcional, es por el contrario, es una característica general, permanente. Y Señor, una vez más, tu palabra nos lo advierte, que en el mundo tendréis aflicción. El mismo Pablo advirtió a Timoteo
que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sí es el signo. Y Señor, que nosotros podamos en nuestra fe salir avante, poder estar, Señor, no quedarnos en el autoenfoque, no cuidarnos tanto de nosotros que olvidemos que eres tú lo importante, sabedor que tú eres el que estuvo muerto y vivió. Gracias por la fortaleza, por el testimonio de que tú nos permites ver muy cerca a nosotros, hermanos que están sufriendo por diversas circunstancias. Y sin embargo, en medio de ello, su fe es la que se revitaliza más y más. Gracias por tus promesas, por tu ánimo personal que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.